Buenas noches, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida a esta nueva clase del Seminario Bíblico Gratuito, hoy con el tema Panorama del Nuevo Testamento. Sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Primera de Juan 5:20. Los Evangelios y Hechos. Mateo. No nos sorprende que tengamos registros de la historia de la gente importante, grandes hombres y mujeres, personajes políticos, militares y religiosos. Deben esperarse que tengamos muchos registros de la vida de nuestro Señor Jesús de Nazaret, dadas las olas que han agitado a lo largo de la historia desde el camino del mar de Galilea. Lo que causaron sorpresa es que no tengamos cuatro relatos entrelazados en su vida que creemos son autoritativos. Documentar la historia de Jesús representa una tarea enorme para cualquiera que sea el cruce en el camino, qué incluir y qué omitir. Por consiguiente, cualquier narrativa que este rabino judío se hace selectiva. Es por aquello parcial o poco fiable. Mateo, como cualquier escritor, tuvo que elegir. Tradicionalmente se asignaba la autoría a Mateo aun cuando el libro es anónimo. Su relato fue el más leído y citado en la iglesia primitiva y se asume de su autenticidad en ausencia del apoyo de obras teóricas. A pesar del desarrollo de la selectividad del registrar la vida, más importante que jamás haya existido, Mateo no hace ninguna declaración del propósito, pero la genealogía que conecta inmediatamente a Jesús con Abraham, David, nos indica la intención de Mateo de demostrar la relevancia de Jesús para los judíos, los convertidos al cristianismo y quizás que aún no estaban convencidos debido a la genealogía. Este evangelio se considera real y mesiánico. El río Jordán. La expresión reino de los cielos es característica de Mateo. Además incluye muchas referencias del Antiguo Testamento al cumplimiento de las antiguas profecías y la interacción de Jesús con las instituciones, ceremonias y costumbres judías. Debido a las referencias entre Mateo y los demás evangelios respecto a las secuencias de los eruditos, creen que Mateo organizó algunos eventos en torno a los temas específicos, pero siguió un estricto orden cronológico en el relato del nacimiento y la Semana Santa. Su estilo narrativo es breve, si bien incluye largos discursos del Sermón del Monte, capítulos 5, 7, las parábolas del reino, 13, la denuncia de los fariseos, 23, el discurso del fin de la era, 24 y 25. Mateo incluye 15 parábolas y 10 de las cuales solo se encuentran en su relato. Bosquejo de Mateo. Se prepara para el reino del Mesías, nacimiento de los primeros años y comienzo del ministerio público, bautismo y tentación, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16. Se anuncia el reino del Mesías, enseñanza y milagros, capítulo 4, 17, el capítulo 16, 20. El Mesías prepara discípulos para el reino venidero, capítulo 16, versículos 21 hasta el capítulo 20, el versículo 34. El Mesías ofrece un reino, rechazo, crucifixión y triunfo final, capítulo 21, 1 al 28, 20. Marcos. La iglesia primitiva considera el Evangelio de Marcos como las memorias del apóstol Pedro y una versión más resumida de Mateo, aunque algunos estudiosos se muestran y dicen que creen que Marcos fue una fuente clave para Mateo y Lucas. Se creía que Marcos, también llamado Juan Marcos, pariente de Bernabé, un asociado de Pablo, registró los eventos que Pedro incluiría en su enseñanza. La tradición afirma que Marcos compuso el relato en Roma al final de la vida de Pedro. Marcos escribe rápidamente y sin pausa hasta que llega a su epílogo. Al igual que los otros escritores de los evangelios, seleccionó de la mínima el material de vida y el mismo Jesús lo incluyó.
el nacimiento ni los primeros años de Jesús, sino que empieza en su entrada a la vida pública y el ministerio como rabino en Roma, una ciudad en lo alto porcentaje de esclavos. Marcos eleva a Jesús al descubrirlo de forma temática como el siervo por excelencia. Marcos anuncia que hay buenas nuevas en Jesucristo, Hijo de Dios, que nos menciona en las leyes judías y en los pactos, pero incluye algo que experimentaron las costumbres y las terminologías judías. Traduce palabras del arameo al griego, emplea equivalentes latinos en los vocablos griegos y hace pocas referencias a la profecía, y todo surge y que tiene una mente, una audiencia romana, latina, de cristianos o buscadores. Bosquejo de Marcos, Introducción al Gran Siervo, capítulo 1, versículos del 1 al 13, Ministerio interminable del Gran Siervo, capítulo 1, 14 al capítulo 13, 37, Muerte sacrificial del Gran Siervo, capítulo 14, 1 al capítulo 15, 47, Resurrección del Gran Siervo, capítulo 16, 1 al capítulo 20. Lucas. ¿Alguna vez has sido testigo ocular y participado en algún suceso que transforme al mundo? Tan memorable como pueda ser esa experiencia a medida que pasa el tiempo, es difícil recordar cada detalle. 20 o 30 años después, las historias que circulaban comenzaban a confundir las verdades básicas, se desorientaban los oyentes y se oscurecían cuestiones cruciales. Si uno quisiera dejar las cosas claras pero no fue testigo presencial, habría que empezar un amplio proceso de investigación para recordar, validar y organizar la información pendiente. Tales son los motivos y el mérito que subyace en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es intencionalmente relevante y más largo, el más completo, y aún es anónimo como ocurre con los demás. Hay indicios de su autoría. La tradición señala a Lucas como su autor principalmente debido a la conexión entre el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, ambos dedicados a Teófilo. Hechos se refiere a un documento anterior, al parecer, al Evangelio de Lucas. El autor de Hechos se refiere periódicamente a sí mismo desde el capítulo 16. De todos los compañeros y colegas que Pablo menciona, Lucas es el candidato lógico. Colosenses 4:14. Timoteo 4:11. El relato de Lucas tiene la perspectiva singular de que, sin ser testigo ocular, conocía lo que, si lo fueron además al tratar a Pablo, conocían a Pablo o a los demás apóstoles. Durante los 2 años que Pablo pasó encarcelado en Cesarea, pudo viajar y realizar entrevistas. Lucas incluye mucho material, pero no solo se encuentra en los demás evangelios. Capítulo 6, 20, 9, 51, 18, 14. Sustituye palabras griegas por términos arameos y explica las condiciones locales y la cultura judía. Su cronología es compleja y su relato refleja la familiaridad de los escritos clásicos occidentales de la época. El lenguaje es acuerdo a los gentiles, probablemente Lucas era gentil. El Evangelio de Lucas es intencionalmente relatado el más largo, más completo, aunque es anónimo. Bosquejo de Lucas. Primeros años de Jesús, nacimiento, bautizo, tentación, capítulos del 1 al 3. Actividades de Jesús, capítulo 4 al 21. Últimos días de Jesús en la tierra, entrada en Jerusalén, tradición, crucifixión y resurrección, capítulos 22 al 24. Juan. El Evangelio de Juan, tan diferente a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, tiene un atractivo especial para la Iglesia y su lector casual. Sus elevadas declaraciones de apertura ilustran cómo algo sencillo puede ser tan profundo. Su estilo, vocabulario son limitados, pero su emoción es universal.
El relato de Juan se distingue por las amplias descripciones de varios personajes, los largos discursos y las extensas conversaciones de Jesús. Solo Juan incluye los relatos de Lázaro, María, Marta, así como la conversación entre Jesús y Nicodemo, la enseñanza de la última cena y la interacción con Pedro en el mar de Galilea. Al igual que Lucas, Juan declara su propósito en el capítulo 20, versículos 30 y 31, de modo material alcanzar la selección intencionalmente aquellos episodios que demuestran que Jesús es Hijo de Dios para sus lectores creyeran que Él recibía vida. El cuarto evangelio es anónimo como los otros, pero el concepto tradicional recibe tanto apoyo como cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Tolman Guttel de la Nueva Biblia Comentario en Juan 1021-1022 observa que el autor parece ser miembro del círculo íntimo de Jesús, posee un conocimiento exacto de Palestina y de las costumbres judías, así como vívidos detalles. En el capítulo 2, cuántas tinajas había, en el capítulo 21, el número de peces, y que sugiere que fue un fiel testigo presencial. La tradición de la iglesia vinculada al autor del Evangelio con el escritor de Primera de Juan, ambos documentos demuestran la dramática transformación de este hijo del trueno. El Evangelio de Juan contiene milagros públicos llamados señales y discursos que no están en los sinópticos. Solo la alimentación de los 5.000 y Jesús caminando sobre el agua están en los cuatro. La cronología de Juan es más detallada y selectiva. Menciona 3 fiestas, la Pascua y una como los demás. Incluye 4 visitas a Jerusalén y los demás solo una. Los sinópticos preservan sucesos que cuentan 50 días de la vida de Jesús, pero Juan menciona solo 20, menos 2 por el ciento del ministerio público de Jesús. El Evangelio de Juan en la iglesia percibe la fragancia, el aroma y la vida del ministerio del Salvador. Bosquejo de Juan. Prólogo. Se da a conocer quién es la palabra. 1. Versículos del 1 al 18. Ministerio público de Jesús, señales milagrosas de la conversación con Nicodemo, la mujer del pozo y la entrada triunfal a Jerusalén. Capítulo 1, versículos del 19 al capítulo 12 al 50. Ministerio privado de Jesús con los discípulos, la última cena antes de su muerte. Capítulo 13:1 al 17:26. Juicio público y ejecución de Jesús, capítulo 18:1 al capítulo 19:42. Resurrección de Jesús, capítulo 21 al capítulo 31. Apariciones de Jesús a los 12 después de la resurrección, capítulo 21:1 al capítulo 25. Hechos de los Apóstoles. Este libro afirma que es una segunda parte de una serie que se identifica el autor como Lucas. En el curso del siglo después de sus escritos, tanto Hechos como el Evangelio de Lucas están dirigidos a Teófilo. El autor aparece en la historia de Hechos como asociado de Pablo. Los documentos en el siglo I se escribían en hojas de papiro. El tamaño práctico más grande era de 30 hojas unidas entre sí y enrolladas. Los libros de Hechos y de Juan ocupan un rollo cada uno. Junto comprenden casi el 25% del Nuevo Testamento. La inspiración no destaca el uso de la fuente de Lucas tuvo para su evangelio. Sin duda utilizó al escribir Hechos, puesto que la comunicación y el transporte estaban firmemente establecidas en el mundo del Mediterráneo en su tiempo. Lucas habría pedido entrevistar a testigos oculares y emplear sus propias notas para producir textos fiables. Los 2 años que Pablo estuvo prisionero le dieron tiempo para viajar e investigar lo que no habría presenciado personalmente. Los estudios de hechos es fundamental para entender el Nuevo Testamento. No solo complementa las cartas de Pablo y nos permite situaciones históricas. Es el único libro que detalla
de manera significativa la vida de la iglesia primitiva, al mostrar que el cristiano es el heredero del judaísmo, pero el distintivo a él. Hechos podría ser una apología dirigida a judíos romanos. Su autor pudo también haber tenido la intención de demostrar que el cristianismo no era una amenaza para el gobierno. En Hechos no se menciona la mayoría de los apóstoles después del capítulo 12, se centra exclusivamente en Pablo. Tampoco se refiere a la muerte de Pedro y Pablo y en el encarcelamiento de los últimos en Roma. Se describe como los 2 años, un hecho que solo se considera si hubiera terminado. La abrupta conclusión del libro indica que la historia de la iglesia aún no ha terminado. Bosquejo de Hechos. Testigos de Jesús en Jerusalén, la venida del Espíritu, curación de personas, pureza y servicio. Capítulo 1 del 7, capítulo 1, 8 es la clave. Testigos de Jesús en Judea, Samaria, predicación, persecución, conversión de Saulo, prisión de Pedro, muerte de Jacobo, hermano de Juan. Capítulos 8 al 12. Testigos de Jesús de las partes más lejanas de la tierra, capítulos 13 al 28. Saulo y Bernabé, primer viaje, capítulo 13 y 14. Concilio en Jerusalén, capítulo 15. Pablo y Silas, segundo viaje, capítulos 16 y 18. Pablo, tercer viaje, capítulo 18 al 21. Pablo en prisión, 2 años en Palestina, capítulos 22 al 24. Pablo en prisión, 2 años más en Roma, capítulos del 25 al 28. Las epístolas de Pablo, Romanos. En el siglo I después de Jesucristo, Roma era la ciudad más grande del mundo occidental, como cerca de 4 millones de habitantes. Los esclavos representaban casi la mitad de su población, que era realmente pacífica, próspera. Los judíos llevados a Roma por Pompeyo en el año 63 después de Cristo a menudo eran liberados debido a su obstinación. Más tarde Claudio los expulsó de Roma, Hechos 18. Roma era en general politeísta, pero la mayoría de las religiones locales habían bajado la sospecha, que dio oportunidad a las regiones vecinas. El monoteísmo ético, el judaísmo atrajo a muchos gentiles, aun cuando estos no practicaban sus rituales. La carta de Pablo a la iglesia de Roma no nos dice cómo nació la iglesia, pero ciertas teorías sobre su fundación suponen una vista de Pedro o judíos de Roma que estuvieron en Jerusalén durante Pentecostés, Hechos 2, o creyentes que venían de ciudades en donde había iglesias. Sea como fuese que hubiera comenzado la iglesia, Pablo parece que tenía la comunicación regular sobre la misma, o al menos informes sobre ella. En las palabras de apertura, Pablo se refiere que desde hace años quería visitar Roma, pero aún no lo había podido. Cuando escribió la carta, sin embargo, padecía conocer algunos miembros de la iglesia y sabía que se reunían en diferentes lugares. La iglesia parecía estar sana y era muy conocida en todas partes. Romanos 1:8. Pablo escribió Romanos desde Corinto casi al final de su tercer viaje, Hechos 20 del 1 al 3, Romanos 15:25, cuando iba a Palestina a entregar la ayuda financiera a los pobres. Su posible visita se retrasó casi 5 años debido a su arresto. La reunión que sostuvo con los líderes judíos en Roma, Hechos 28, sugiere que la iglesia había logrado una identidad independiente de las comunidades judías en Roma. Escrita a los creyentes en Roma, pero no conocía la epístola, no es tan personal o anecdótica como las cartas anteriores, Gálatas, Tesalonicenses, Corintios, pero es la naturaleza didáctica, alcance universal, sistemática en su planeamiento y libre de emociones desde los escenarios conflictivos. Probablemente es la más leída y estudiada de las cartas del Nuevo Testamento y ofrece la explicación más completa de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo. Bosquejo de Romanos. Introducción a las creencias de Pablo del deseo de ver a los creyentes de Roma, capítulo 1, del 1 al 17.
la verdadera condición humana y la necesidad de la obra de Cristo en la cruz, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, 20. Doctrina de la muerte, sacrificio de Cristo, capítulo 3, 21 al 5, 21. Oportunidad y obstáculos de vivir en Cristo, capítulo 6, 1 al 8, 39. La pregunta judía, ¿por qué tan poco han creído? Capítulo 9, 1 al 11, 36. Los desafíos de esta nueva vida, capítulo 12 al 16. Primera de Corintios. Las cartas del Nuevo Testamento distinguen los escritos del cristianismo de las obras de las religiones, estrictamente hablando. No son ensayos, aunque contienen enseñanzas. Su objetivo principal era proporcionar corrección, instrucciones inmediatas a lo que la estructura estaba suspendida al contenido. Gracias a las cartas de Pablo, además a la narración de Hechos 18, los lectores de hoy saben más de la iglesia de Corinto que cualquier otra congregación de la era apostólica. Corinto era un centro comercial importante situado estratégicamente en el carácter multicultural. Romanos, italianos, griegos y asiáticos. La palabra Corinto traía consigo implicaciones morales negativas que planteaban un nuevo desafío potencial a Pablo, al Evangelio, y más tarde se convirtió en la fuente de problemas para la iglesia. Pablo llegó a Corinto cerca y al final del segundo viaje antes de regresar a Jerusalén a través de Éfeso. Sus experiencias en Europa eran similares a las de Asia. La oposición invariablemente le pisaba los talones y trajo la persecución sobre los nuevos creyentes. Pablo no esperaba estar mucho tiempo en Corinto, Hechos 18 del 1 al 11, pero Dios lo animó mediante una visión predicando los resultados significativos. En comparación a los pocos días que pasó en Filipo y a las escasas semanas o meses que vivió en Tesalónica, Corintios llegó a ser un ministerio establecido para Pablo. Durante 18 meses siguió su estrategia normal. En primer lugar, visitó las sinagogas. Después, tras la oposición judía, se retiró a una casa particular, encontró un ejemplo y formó una relación con una vida, con Priscila y Aquila, fabricantes de tiendas. Las ofrendas de la iglesia de Filipo le permitieron dedicar más tiempo y esfuerzo a la enseñanza, a la evangelización. Los nuevos convertidos siguieron principalmente de la clase social y del estrato económico más bajo. Cuando Pablo finalmente partió rumbo a Éfeso, los nuevos creyentes tenían preguntas y problemas por resolver. La respuesta vino en Primera de Corintios 7:1, 8:1, 12:1 y 16:1, en la que se abordan asuntos morales graves ocurridos en las iglesias. La proximidad entre Corinto y Éfeso hacía fácil viajar y comunicarse. Esta no era la primera carta de Pablo que les escribía, capítulo 5, versículo 9, y tampoco sería la última. Bosquejo de Primera de Corintios. Saludo y acción de gracias, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Evaluación de la falta dentro de las iglesias, capítulo 1, 10, versículos del 6 al 20. Respuestas a preguntas de los Corintios, capítulo 7, 1 al capítulo 11, 1. Valoración y faltas adicionales de la iglesia, capítulo 11, 2 al 34. Más respuestas a las preguntas, capítulo 12, 1 al capítulo 14, 40. La corrección y las enseñanzas sobre la resurrección, capítulo 15 del 1 al 58. Respuestas adicionales a preguntas y comentarios finales del 16 al versículo del 1 al 24. Segunda de Corintios. Se estima que Segunda de Corintios es una de las cartas más personales, autobiográfica y pastorales de Pablo. Las emociones profundas que se traslucen en un estilo y de la estructura, a la defensa detallada del ministerio y la apelación de los creyentes, manifiesta su deseo para que aquellos encarnen la verdad de Dios en la vida diaria. ¿Qué ocurrió en Primera y en Segunda de Corintios? No es fácil construir una cronología a toda prueba, pero estos eventos son la clave para entender esta carta. Después de que Pablo
fundara la iglesia en Hechos 18, salió de Éfeso, estuvo allí casi 3 años, capítulos 19-20. Cuando escribió Primera de Corintios, planeaba salir de Éfeso en la primavera y visitar Corinto, de paso a Macedonia y de nuevo a su regreso en Primera de Corintios 16, pero cambió de planes y envió a Timoteo en su lugar, versículo 10. Pablo viajó a Macedonia, segunda de Corintios 2, habiendo enviado también a Tito a Corinto para iniciar una colecta para los pobres de Palestina, capítulo 8, versículos 6-7. Cuando Tiro se reunió con Pablo, su informe sobre el estado de la iglesia de Corinto se convirtió en la razón inmediata para esta carta. Tito regresó a Corinto llevando segunda de Corintios con instrucciones para completar la ofrenda para los pobres. Más tarde Pablo preparó en Corinto y pasó allí 3 meses antes para partir para Jerusalén con sus ofrendas, mientras que los eruditos contemplaron no niegan la autoría de Pablo. Algunos cuestionan la unidad de la carta, aun cuando contiene una descripción detallada de la intención de Pablo con la iglesia. En los capítulos del 10 al 13 se incluye una defensa especial de su autoridad apostólica, un desafío para un estudiante serio. Se escribió Segunda de Corintios en un tirón o sus partes individuales se reunieron con el tiempo. Bosquejo de Segunda de Corintios. Introducción, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Explicación de las pruebas y consolación, capítulo 1, versículo 12 al 7:16. Detalles de los viajes previstos y el itinerario real, del capítulo 1:12 al 2:17. Detalles de los motivos de los métodos del ministerio, del capítulo 3:1 al 5:19. Lamento a la cooperación y al valor para afrontar el futuro, del 5:20 al 7:16. Predicación para la completación de la ofrenda, capítulo 8:1 al 9:15. Defensa del ministerio, autoridad apostólica y creencias prácticas, del 1:1 al 13:10. Observaciones finales, capítulo 13 del 11 al 14. Gálatas. Al final del viaje, que había incluido visitas a Chipre y a las ciudades de Antioquia, Icono, Listra, Derbe, en la moderna Turquía, Hechos 13:14, Pablo y Bernabé volvieron sobre sus pasos y visitaron a sus nuevos hijos espirituales para confirmarlos en su experiencia de la fe. Ahora Pablo los otorga un grupo y los nombró líderes. Capítulo 14 del 21 al 25. Sin embargo, cuando el sol se ponía en esta extraordinaria aventura, Pablo se enteró que algunos de los de Galacia que habían recibido a Cristo estaban desatentando un mensaje diferente. Bandos opositores envidiosos planearon o plantaron sus semillas en el mismo suelo fértil que había escogido el Evangelio. Los enemigos trataban de desviar a los creyentes, jóvenes del gozo de la gracia de Dios. Los envenenaban con un sistema detallado de conducta religiosa basado en antiguas ceremonias judías, que ésta se conoce como legalismo. Esta desviación doctrinal había ocurrido muy pronto, Gálatas 1:6, después de la visita de Pablo, su larga estancia en Antioquia. Al final del primer viaje, Hechos 14:28, le dio tiempo para conocer el problema y escribir esta carta. Claramente frustrado, Pablo envió esta carta a las iglesias que acababa de establecer. Si bien Lucas no empleaba el término Galacia en Hechos 13:14, si lo usaba en Hechos 16, versículos del 4-6, cuando relata que Pablo y Silas pasaban por las ciudades para fortalecer las iglesias, los acontecimientos de la vida de Pablo, como se describen en Hechos, seguirían en Gálatas, que se escribieron en el 40 o en el 90 después de Cristo. Bosquejos de los Gálatas. Saludos y expresión de la sorpresa ante la caída de los creyentes del legalismo, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Autoridad, experiencias citadas que validaban el mensaje y misión de Pablo, capítulo 1:11 al 2:21.
se expone el detalle del mensaje de la gracia, capítulo 3:1 al 4:31. Desafío a vivir donde Dios quiere, del 5:11 al 6:18. Efesios. Efesios, ubicada en la actual Turquía, a 450 kilómetros de Corintios por el mar, era la ciudad más grande de Asia Occidental, solo comparable con Antioquia en Siria, Alejandría en Egipto. Entre los centros comerciales del Mediterráneo, Éfeso era una ciudad libre, es decir, tenía su propio gobierno. Sin embargo, aunque no era capital provincial, era importante para Roma. Éfeso se jactaba de tener una de las 7 maravillas del antiguo mundo, el templo de Diana, que ocupaba un lugar destacado en la historia del ministerio de Pablo. Allí no sabemos cómo nació la iglesia de Éfeso, pero Pablo dejó allí a Priscila y Aquila después de una breve visita, Hechos 18. Luego llegó Apolo y desarrolló un ministerio poderoso antes que Pablo pasara mucho tiempo allí. En su siguiente visita, capítulo 19, vemos 3 meses en debates en las sinagogas. Estableció un centro ministerial en la escuela de Tirano, su base de operaciones durante más de 2 años. Más tarde enseñó a los ancianos de Éfeso en Mileto, antes de su captura a manos de los angustiadores judíos y el encarnecimiento después de su aparente liberación. Volvió a visitar Éfeso y comisionó a su socio Timoteo a que permaneciera allí, 1 Timoteo 1:5. A pesar de su larga relación con ellos, los eruditos consideraban que esta carta de Pablo es lo más importante e impersonal. Efesios, como Colosenses y Filemón, fue entregada por Triquio. Al parecer, se escribió cuando Pablo estuvo preso en Roma, que no llevó a escribirla. Los falsos maestros motivaron la escritura que Colosenses es un esclavo fugitivo, provocó a Filemón. Efesios es una defensa, una polémica, sino un tono positivo a la ausencia de las referencias personales. La hace universal, como énfasis en el cuerpo de Cristo. Bosquejo de Efesios. Saludos, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Lo que Dios ha hecho por los creyentes en Cristo, capítulos 1:3 del 3 al 21. Lo que Dios desea para los creyentes de Cristo, capítulo 4:1 al 6:20. Saludo final del 6:21 al 24. Filipenses. Filipos era un puesto fortificado al norte de Grecia, destinado a proteger a Roma de los bárbaros. Su carácter eminentemente agrícola militar no atrajo a muchos judíos y no tenía sinagoga. El ministerio de Pablo comenzó con pocas personas, la mayoría mujeres, algunas de las cuales fueron convertidas al judaísmo. En un tranquilo parque de la ribera, en un río, Pablo, un ciudadano romano, una vez fue injustamente golpeado y encarcelado por una noche, violando el derecho romano. Si los datos cronológicos específicos cruciales del Nuevo Testamento, los lectores no podrían reconocer que habían pasado más de 10 años entre la primera visita de Pablo y su carta a Filipos. No obstante que aquellos años recorrió miles de kilómetros de viaje en caminos romanos y cruzó vías varias veces del Mediterráneo. Pablo mantenía comunicación continua con la iglesia y de ella recibía frecuentes ofrendas monetarias para su ministerio. Al parecer, Lucas se había unido a Pablo antes de llegar a Filipos. El uso de nosotros a partir de Hechos 16:10 y pudo haber llegado allí. Hechos 16, 39 y 40. Cuando él y Silas salieron escoltados hasta el límite de la ciudad, Pablo más tarde viajó a través de Macedonia, sin duda determinado en Filipos. Cuando las iglesias quisieron saber del bienestar de Pablo durante su prisión, los Filipos enviaron a Epafrodito para que visitara a Pablo en Roma. Epafrodito enfermó y no pudo regresar hasta que se recuperó su fuerza y su salud. Cuando regresó a casa llevó consigo esta carta de Pablo.
la cual los ponía al tanto sobre el caso de Pablo, esperaba ser libertado. Una expresión del afecto de Pablo por la iglesia y una explicación por la demora de Epafrodito. Bosquejo de Filipenses. Saludos, capítulo 1, versículos 1-2. Pablo pasa revista a la historia de la relación y la información de su situación, capítulo 1, del 3 al 26. Se anima la fidelidad y planes de vista de los asociados de Pablo, capítulos 1:27 al 2:30. Advertencia sobre los errores, súplica por la unidad, capítulos 3:1 al 4:9. Agradecimiento para las ofrendas monetarias y saludos finales, capítulo 4 del 10 al 23. Colosenses. Muchas de las cartas del Pablo pueden conectarse con sus viajes, pero nada se dice sobre alguna visita suya a Colosas, una ciudad de entonces que había pasado un apogeo y está ubicada en Frigia, montañosa a 15 kilómetros hacia el interior de Éfeso. En la larga residencia del apóstol en Éfeso sin duda condujo a la formación de otras iglesias y regiones. En Primera de Corintios 16-19, en este caso mediante un hombre, a localidad llamado Epafras. Colosenses 1:7. Colosenses pertenece a un pequeño grupo de cartas a las que Pablo se refiere a sí mismo como prisionero. 4 años de encarcelamiento no le impidieron mantener una correspondencia con sus amigos. También recibía lo que les visitaban en Roma, Hechos 28. Durante los años que sirvieron como telón de fondo a las epístolas de la prisión, debido a que Colosenses 4:7, Efesios 2:21 al 22 y Filemón tuvieron entregadas por el mismo mensajero, parece que fueron escritas por la misma época. Aunque Pablo no había visitado Colosas, su relación con el creyente de allí lo llevó a conocer su amistad con Filemón y con un amigo en común en Roma, que se enviaban saludos, incluyen los de Epafras. Dado que la carta estaba dedicada a una gran parte de personas y la obra de Cristo, se ofrece varias advertencias a los creyentes. Los comentaristas creen que Epafras informó sobre las tentaciones del orden moral y filosófico que estaban introduciendo sobre los feligreses. Colosenses proporcionó lo que la iglesia necesitaba para refutar afirmaciones falsas y mantener la verdad y estabilizar la vida de la comunidad. La carta muestra a un Pablo preocupado, pero no alarmado como a las cartas a Corintios o Galacia. Bosquejo de Colosenses. Saludos, capítulo 1, versículos 1-2. Acción de gracias de Dios, oración para los creyentes, capítulo 1, 3 al 23. Defensa de la autoridad, identificación de las falsas enseñanzas, exhortación y fidelidad, capítulo 1, 24 al 3:4. Las costumbres propias de los fieles en Cristo, capítulo 3, 5 al 4:6. Saludos personales y despedida, capítulo 4, 7 al 18. Primera de Tesalonicenses. El primer viaje de Pablo, Hechos 13:14, demuestran que seguir la voluntad de Dios puede incluir baches en el camino. Después de un tiempo de descanso, en el capítulo 15:36, Pablo se propuso visitar a los nuevos creyentes en Asia, la moderna Turquía, pero terminó en Macedonia después de que fuera la oposición y los malos tratos de Filipos. Pablo y Silas recorrieron 135 kilómetros al oeste rumbo a Tesalónica, una ciudad grande y próspera. Allí una vez implementaron una estrategia de visitar las sinagogas judías y explicar el mensaje de Cristo. 3 semanas después, algunos judíos y un gran número de griegos y mujeres prominentes se unieron a ellos, y Pablo trasladó su ministerio a la casa de Jasón y trabajó para dar su sustento. Primera de Tesalonicenses 2:9. La iglesia de Filipos se levantó en menos de 2 ofrendas monetarias. Filipenses 4:6. Los antagonistas finalmente llegaron a casa de Jasón.
acusado a Pablo de ser un peligro para Roma, ya que proclamaba a otro rey, Jesús. Dado a que la muchedumbre no encontró a Pablo y a sus compañeros llevaron a Jasón ante los magistrados, las cartas y los testamentos probablemente fueron escritas desde Corinto y datadas según el preconsulado de Galión, Hechos 18:12 al 17, aproximadamente en el año 51 y 52 después de Cristo. Los creyentes enviaron a Pablo y Silas a Berea en la noche, pero por la oposición pronto le siguió. Pablo entonces viajó solo a Atenas y a Corinto, donde Silas y Timoteo se reunieron con él. Primera de Tesalonicenses 3:6. La preocupación de Pablo se convirtió en un alivio y resultó que escribió Primera de Tesalonicenses. Es una carta cuyo tema es el reino de Dios, sin duda el tema de la enseñanza de Pablo en Tesalónica. Bosquejo de Primera de Tesalonicenses. Introducción, elogio, acción de gracias. Capítulo 1, versículos del 1 al 10. Defensa del ministerio y la obra de Dios en los creyentes por medio de Pablo. Capítulo 2:1 al capítulo 3:5. Estímulo para seguir en la fe. Instrucción para la vida santa. Capítulo 3:6 al capítulo 4:12. La venida del Señor. Un llamado a preservar, capítulo 4:13 al capítulo 5:11. Despedida con instrucciones finales y aliento, capítulo 5 del 12 al 28. Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué Pablo escribió una carta tras otra a la nueva iglesia en Tesalónica? La historia de Pablo con ellos comenzó 3 semanas de diálogo en la sinagoga y continuó durante su ministerio en la casa de Jasón. Escribió Primera de Tesalonicenses poco después de la salida nocturna de la ciudad. Su preocupación y ansiedad fueron aliviadas luego del informe de Timoteo que le pasó después. La primera carta de Pablo probablemente tuvo algún efecto en la iglesia. Quizás el mensajero permaneció en la ciudad para evaluar la situación y luego regresó a Corinto con la información fresca. La petición de Pablo por oración, capítulo 3:2, conecta esta carta y sus primeros días en Corinto y la percepción de una persistente oposición. El saludo inicial de Silas y Timoteo estaban en Corinto. Hechos no refleja la evidencia de Pablo que volvió a visitar Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses. No se ofrece la referencia directa a preguntas o correspondencia a la iglesia. Se escribió debido a recientes mensajes proféticos y respuestas a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Pablo les había enseñado a respetar a las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. Pero este nuevo informe no pretendía ser Pablo, que afirmaba que el día del Señor ya había llegado. La enseñanza inicial de Pablo de otro rey y reino en Primera de Tesalonicenses muestra que están en el gran día era un tema medular, mientras que en Primera de Tesalonicenses sigue que los problemas de la iglesia eran mayormente externos. En Segunda de Tesalonicenses aclara que en el paso del tiempo se enfrentaron y crecientes problemas internos. Esta carta procura reorganizar sus creencias y redirigir su conducta diaria. La referencia al hombre de iniquidad, capítulo 2, versículo 3, y cita con frecuencia en los escritos de la iglesia primitiva y establece firmemente la autenticidad de Segunda de Tesalonicenses. Bosquejo de Segunda de Tesalonicenses, afirmación de la fe, devoción de los tesalonicenses, capítulo 1 del 1 al 11, correlación sobre el día del Señor y el modo de vida de los tesalonicenses del 2 del 1 al 12, estímulo para mantenerse firmes en la instrucción práctica, capítulo 2:13 al 3:18. Primera de Timoteo. La estrategia del ministerio de Pablo incluía el número siempre cambiante de aprendices y compañeros y de confianza con quienes trabaja para multiplicar el impacto del Evangelio. Timoteo fue uno de los primeros colaboradores de Pablo,
un joven judío gentil que se aisló al principio del segundo viaje de Pablo, Hechos 18. Permanecieron estrechamente asociados por casi 20 años, pero con esta carta no parece encajar en ninguna parte la estructura y el tiempo en Hechos 13 al 28. Pablo había viajado a Macedonia después de dejar a Timoteo en Éfeso para completar algunas tareas inconclusas. Capítulo 1:3. Pablo, liberado por su prisión al final de Hechos. Este parece ser el kit de la cuestión. Pablo había anticipado su liberación en Filipenses 1:19-20 y la posibilidad ha dado lugar a varias ideas sobre las posibilidades y acciones de Pablo. Sin embargo, Timoteo se enfrentaba a un desafío. Pablo había predicho dificultades en Hechos 20, aun cuando él había enseñado en Éfeso 3 años. Durante su tercer viaje, capítulo 19, el deber de Timoteo lo enfrentó con los temas importantes del liderazgo y el ministerio de la iglesia local. De aquí, de esta manera, la carta pastoral sea cálida y tierna, probablemente escrita desde Macedonia. El tema es el orden, la disciplina en la iglesia que armoniza con el papel de Timoteo como representante de Pablo. La situación no coincide exactamente con las descripciones de trabajo de la iglesia moderna. Timoteo era pastor, ni anciano, ni obispo. Esta carta armó al tímido Timoteo para todo lo que venía más adelante. A continuación presentamos un posible escenario de los viajes de Pablo después del libro de Hechos. 1. Pablo es absuelto en Roma. 2. Pablo envía a Timoteo a Filipos como prometió. Filipenses 2 del 19 al 23. 3. Pablo viaja a Asia por mar visitando Colosas como lo prometió y en su regreso a Éfeso. 4. Pablo se reúne con Timoteo en Éfeso, pero más tarde viaja a Macedonia dejando a Timoteo en 1 Timoteo 1:3. 5. Pablo viaja a Creta donde estaba Tito 1:5. 6. Pablo viaja a Corinto para encontrarse con Apolos y Zenas, quienes después entregan su carta a Tito en 3:13. 7. Pablo pasa el invierno en Nicópolis con Tito 3:12. Pablo viaja a España como esperaba. Romanos 15:24. Pablo regresa de ciertos lugares del este de Troas, 2 de Timoteo 4:13, Mileto y Corinto, 2 de Timoteo 4:20. Pablo es hecho prisionero de nuevo en Roma y luego es ejecutado. Bosquejo de primera de Timoteo. Saludos, capítulo 1, versículos 1 y 2. El deber de Timoteo al oponerse a los falsos maestros, capítulo 1 del 3 al 20. La obligación de Timoteo de establecer orden en la iglesia, capítulo 2, versículo 1 del 3 al 16. Consejos personales sobre la apostasía y las comunidades dentro de la iglesia, capítulo 4:1 al 6:2. Advertencias finales y bendición, capítulo 6:3 al 21. Segunda de Timoteo. El telón final de la vida de Pablo estaba a punto de bajar. Experiencias previas, junto con una institución y la revelación divina que había llevado a crear anteriormente en el ser liberado de una vez más, pero no ahora. Al acercarse al fin, la confianza de Pablo crecía. Si bien todavía anhelaba lo familiar y lo digno de confianza, permaneció fiel y lo conocido sin verlo, depositando todo lo que esperaba en la vida venidera. Pablo escribió 2 Timoteo desde la prisión, una vez más en territorio familiar. Mas cuando se escribió en la época contiene muchos acontecimientos bien detallados, incluyendo el 19 de julio del año 64 después de Cristo, cuando comenzó en Roma un gran incendio. Duró 6 días y 7 noches. Más incendios ocurrieron poco después. En la mitad de los barrios de la ciudad ardieron hasta los cimientos. Nerón, quien supuestamente fue cómplice, dirigido la culpa hacia los cristianos, los cuales sufrieron una feroz persecución, primero en Roma y después en las provincias.
En contraste con la espera de la liberación de Pablo, la escena fue una sentencia, esta vez una persecución oficial. Muchos amigos desempañaron a Pablo y se apartaron de la fe. Timoteo todavía pudo haber estado en Éfeso en el 4:19. Pablo estaba solo, con la excepción de Lucas, el 4 del 9 al 12, pero sabía bien que podía ser un mensajero fiel que llevaba esta carta a Timoteo. Los acontecimientos inminentes contenían una gran promesa de luz y de sufrimiento de Pablo, pero advertían de las pérdidas y del peligro para un joven amigo. El impacto potencial sobre la iglesia fue enorme. Pablo quería que Timoteo viajara a Roma y los pasos de se cumpliera en sus cargos en el 4:13. Estaba en una carta profundamente personal, más que pastoral. Bosquejo de segunda de Timoteo. Introducción, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Llamado a mantenerse firmes en el ministerio del servicio, del 1 al 6 al 2:13. Llamado a permanecer sano en la fe y en la práctica, del 2:14 al 4:8. Pretensión de los personajes y la despedida, del 4:9 al versículo 22. Tito. A la larga relación de Tito con la palabra dada por al menos hasta el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, aun cuando los hechos nunca se menciona su nombre. Tito sirvió a Pablo en la iglesia de Corinto al realizar 3 visitas a la ciudad, segunda de Corintios 2 y 8:6, y como el portador de la carta, el cual ayudó a prepararse para una tarea de la isla mediterránea de Creta. Creta, cuya población en general tenía una dudosa reputación, no solo se menciona en Hechos 27 durante el viaje de Pablo a Roma en el Nuevo Testamento, nos indica del nada del origen de la iglesia allí, pero la evidencia surge del Evangelio, se extendió hasta aquella isla sin la participación directa de los apóstoles. Habían pasado 5 años entre el ministerio de Tito y Corintio y esta carta. Tito es más breve y menos personal que primera de Timoteo, pero también autoriza a Tito como representante de Pablo, permitiéndole instituir la iglesia y desafiar la conducta moral de los miembros. Tito acogió con satisfacción la visita de Apolos y Zenas, pero quizá no sabía que llevaba una carta de Pablo. Los datos internos sugieren que Tito se escribió en las mismas circunstancias que primera de Timoteo. Pablo ya estaba libre de prisión. Fue redactada antes de segunda de Timoteo, pero se desconoce cuánto tiempo hubo entre ellas. Bosquejo de Tito. Saludos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Instrucciones sobre los ancianos, capítulo 1, del 5 al 16. Instrucciones para la comunidad dentro de la iglesia, capítulo 2, del 1 al 15. Instrucciones sobre la conducta de los creyentes, capítulo 3, del 1 al 11. Observaciones finales y bendición, capítulo 3, del 12 al 15. Filemón, ¿podría usted rechazar una petición de un anciano encarcelado que, además de ser su amigo? Esta carta, única entre los escritos de Pablo del Nuevo Testamento, se refiere a un asunto personal y se dirige a un individuo. Antes que las iglesias estuvieran propiedades y construyeran edificios especiales, se reunían en las casas. Filemón, un hombre de Colosas, al parecer era tan rico que poseía esclavos y proporcionaba a la iglesia un lugar de reunión. Pablo le pide 2 favores: alojamiento para una próxima visita y la segunda petición más difícil. Aun cuando el gobierno romano impidió los viajes de Pablo, no pudo extinguir su ministerio. Los soldados, los visitantes y todo aquel que cruzaba por su camino en la prisión. Una vez de estas personas fue Onésimo, un esclavo fugitivo de Colosas. La carta de Pablo muestra que conocía a la familia de Filemón, a Pía, esposa de Filemón, y a Arquipo, su hijo, que desempeñaban un papel importante en la vida de la iglesia, porque se
preservó esta breve carta. Se ha ofrecido la siguiente explicación. Filemón aplica la fe cristiana en una situación especial, un ejemplo conmovedor de cómo llegamos los rincones más profundos de la vida humana en un mundo tan ocupado. La carta nos recuerda que la bondad siempre es apropiada y la gente importa más de lo que a menudo nos damos cuenta. Bosquejo de Filemón. Saludos, capítulo 1, versículo 3. Afirmación de Filemón y los servicios de la iglesia, capítulo 4, versículo 7. Presentación y dilema de la resurrección de la gracia y compasión, capítulo 8 al 21. Comentarios personales y plan de visitar Colosas, del 22 al 25. Epístolas generales. Solo Dios sabe, esa fue la conclusión de Orígenes, un erudito cristiano del siglo III, cuando le preguntaron quién había escrito Hebreos después de 2000 años de la escritura de la epístola de la Iglesia. Aún se lo pregunta. El autor muestra la competencia de un erudito del Antiguo Testamento familiarizado con la Septuaginta griega. Varias teorías surgieron del escritor, que pudo ser Pablo, Lucas, Apolos, Bernabé, Silas o Priscila. A pesar de este misterio, Hebreos circuló ampliamente y Clemente de Roma la citó como autoría a fines del siglo I. Al igual de todo el Nuevo Testamento, Hebreos no menciona la muerte de Nerón ni el final de la persecución oficial que él desencadenó contra los cristianos en el año 68 después de Cristo. Tampoco refiere la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70, que terminó con los sacrificios del templo. Para los eruditos, esto surge a la fecha de composición antes que estos eventos o mucho después, ya que eran bien conocidos. ¿Quién recibió primero el documento? La designación de Hebreos no se cuenta por los manuscritos más antiguos. Sin embargo, el lenguaje y el contenido sugieren en sus recipientes eran jóvenes convertidos al cristianismo, esparcidos por todo el imperio. Los lectores originales oyeron del Evangelio de los apóstoles y fueron testigos de las señales y maravillas, que habían sido creyentes por algún tiempo, lo suficiente para sufrir preocupaciones y la pérdida de sus propiedades. Ellos conocían a Timoteo, el escritor, que estaba acompañado por amigos de Italia. Esperaba visitarlos junto con Timoteo. Todos los indicios apuntan a una comunidad específica de creyentes, sin especificar su ubicación. Hebreos es más una carta combinada de enseñanza religiosa con elementos epistolares evidentes, y anima e instruye, aunque no contiene un saludo inicial como esperaríamos, como el escritor conoce a sus lectores. En el 13:19, interpretar las advertencias y determinar que el autor, la audiencia, el lugar, la fecha planean grandes desafíos, pero no debemos distraernos como apreciar el sacerdocio de Cristo como la respuesta a la pregunta que está haciendo ahora Jesús. Bosquejo de Hebreos. Cristo es supremo en su persona y en todo su respeto. Capítulo 1 al 2:4. Cristo es supremo en su obra redentora. Capítulo 2:5 al 4:13. Cristo es supremo en el sacerdocio. Capítulo 4:14 al 10:18. Privilegios y riesgos de seguir a Cristo. Capítulo 10 del 19 al 39. Virtudes de una vida de fe. Capítulo 11 del 1 al 40. Las pruebas están a la vuelta de la esquina. Capítulo 12 del 1 al 29. Deberes prácticos y despedida. Capítulo 13 del 1 al 25. Santiago. Santiago, uno de los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, se asemeja más a la literatura sapiencial del Antiguo Testamento que en las otras epístolas. No aborda o desarrolla ningún concepto doctrinal específico de los cristianos. Emplea un estilo directo e incluye ilustraciones vívidas tomadas de la naturaleza.
de la vida cotidiana y del carácter humano. La carta tiene muchas similitudes con la enseñanza de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. En el Nuevo Testamento aparecen dos hombres prominentes llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y el hermano Juan, a quien mató Herodes Agripa, Hechos 12. En el otro es el hijo de José y María, el hermano de Jesús. Se menciona otros dos llamados Jacobo, pero solo incidentemente. Este Jacobo o Santiago es escritor, se refiere a sí mismo como siervo de Dios y de Jesucristo, y este es hermano de Jesús, como muchos creen. No lo menciona ya que sea posible era muy conocido porque no era importante la palabra y su propósito. Jacobo, el hermano de Jesús, nombrado en Mateo 13 y en Marcos 6, emergió al principio como un líder clave en la iglesia en Hechos 1:2. Continuó desempeñando un papel importante durante las primeras décadas, Hechos 15 versículos del 21, Primera de Corintios 15, Gálatas 1:18. Jacob permaneció en Jerusalén cuando la primera persecución dispersó a la iglesia, Hechos 8. La audiencia era de la comunidad judía de los nuevos creyentes, esparcía fuera de Palestina, Santiago 1:1, debido a que la línea entre el judaísmo y el cristianismo aún no estaba trazada con claridad. Santiago aborda asuntos sobre las prácticas consideradas inaceptables en la comunidad de Dios. Bosquejo de Santiago, introducción al tema, la prueba de fe, capítulo 1, versículo del 1 al 18. ¿Cómo responde la fe a la palabra? Del 1:9 al 27. ¿De dónde, qué manera responde la fe a la realidad social y a la economía? Capítulo 2 del 1 al 13. ¿Cómo se relaciona la fe con las obras? Capítulo 2 del 14 al 26. ¿Cómo se ve la fe en control de sí mismo? Capítulo 3 del 1 al 18. ¿Cómo se relaciona la fe con el mundo? Capítulo 4, 1 al 5, 12. ¿De qué manera la fe ora? Capítulo 5 del 13 al 20. Primera de Pedro. Las iglesias primitivas recibían muchas cartas, pero no todas provenían de los apóstoles. La mayoría eran auténticas y carecían de autoridad, pero el testimonio de la iglesia primitiva indica claramente que creían en la epístola llamada Primera de Pedro, que fue escrita por el apóstol Pedro, pescador y compañero de Jesús. Aun como cuando se conoce poco sobre la persona de Pedro, los estudiantes conocen su historia por los relatos de los evangelios, pero el retrato que se refería a medida que avanzaba el primer siglo. La fecha y el lugar donde se escribió no estaban claramente establecidos debido al uso que hace poco Pedro del término Babilonia. ¿Estaba realmente en la Babilonia de Mesopotamia, o estaba en la ciudad de Babilonia en Egipto, o estaba en Roma en aquel misteriosamente llamada Babilonia? La tradición afirma que estaba en Roma. Estaba allí porque Pablo lo había sido liberado y decidió visitarlo en España. Era necesario que un apóstol prominente estuviera en la capital durante el reinado de Nerón. La tradición sostiene que Nerón ejecutó a Pedro. Si fue así, la carta debió escribirse antes de la muerte de Nerón en el año 68 después de Jesucristo. La primera de Pedro se dirige a las congregaciones dispersas en Asia, Turquía actual. No hay referencias específicas al martirio, pero a medida que se crecía la persecución, la exhortación y el tema de la valentía frente a la oposición que Pedro desarrollaba fuera de gran valor para la iglesia primitiva. Su carta es directa y la composición es sencilla en una comparación con las otras cartas del Nuevo Testamento, al utilizar un estilo enérgico en lugar de literario. Pedro anima a sus lectores a permanecer fieles. Bosquejo de Primera de Pedro. Introducción y saludos, capítulo 1, versículos 1 y 2, llamado a resistir sobre la base de la salvación del creyente. Capítulo 1, 3 al capítulo del 2 al 10, llamado al resistir sobre la base de la separación del creyente
de este mundo, capítulo 2:11 al 3:12. El llamado a resistir sobre la base del sufrimiento del creyente, capítulo 3:13 al 5:11. Observaciones finales, capítulo del 12 al 14. Segunda de Pedro, aunque Segunda de Pedro define significativamente de Primera de Pedro, la iglesia primitiva también la consideró apostólica y autoritativa, a pesar de la limitada evidencia externa. Muchos otros escritores que afirmaban que de ser Pedro fueron rechazados. Las afirmaciones directas se hacen sobre sí mismo y los comentarios sobre los demás apóstoles podrían haberse interpretado como un enorme esfuerzo de ser una falsificación. De no haber sido Pedro el autor, esas declaraciones habían sido obviamente falsas. Hay una marcada similitud entre Segunda de Pedro y la epístola de Judas. Influenció a la carta, los eruditos difirieron en cuánto y cuál y por qué. El concepto tradicional de la inspiración y de la canosidad no excluye la influencia de otros escritos sagrados. Pablo afirma claramente esto en esta carta. Así es que la audiencia es internacionalmente la misma. Las mismas iglesias gentiles esparcidas por todo el imperio. Pedro menciona a Pablo y reconoce sus cartas, pero no menciona su muerte, por lo que se puede decir con seguridad que Pablo estaba aún vivo en aquel momento. Pedro muestra que conocía varias cartas paulinas, lo que sugiere que desde una frase temprana la iglesia las preservó o las hizo circular. La intención de Segunda de Pedro era hacer frente a un brote de enseñanzas contrarias a la fe de la iglesia cristiana. Bosquejo de Segunda de Pedro. Introducción y saludos, capítulo 1, versículos 1 y 2. La descripción de la nueva vida que posee el cristiano en Cristo, capítulo 1, del 3 al 21. Advertencia contra los falsos maestros que niegan estar en nueva vida, capítulo 2, del 1 al 22. Explicación de la certeza del regreso de Cristo, capítulo 3, del 1 al 18. Primera de Juan. Primera de Juan, uno de los escritos anónimos del Nuevo Testamento, se clasifica como carta. Sin embargo, su forma difiere a Segunda y Tercera de Juan en el resto de los libros. No se dirige a un individuo ni a un cuerpo local, cree una sección de cierre y termina abruptamente, y no incluye nombres excepto a Jesús. Algunos escritos apostólicos tenían por objeto circular entre las iglesias, pero Primera de Juan no ofrece ninguna declaración en este sentido. El autor se menciona a sí mismo, pero hay más evidencia externa en Primera de Juan que para circular otro documento del Nuevo Testamento. Policarpo lo citó desde tiempos muy antiguos. En la carta popularizó el término anticristo, que solo se encuentra en los escritos de Juan. El autor debe haber conocido a sus lectores, y bien no los menciona, relacionan específicamente ni títulos y mucho menos se discuten. El estilo es simple pero profundo, siguiendo un modelo del idioma hebreo, ya sea este libro, ya sea como una parte del Antiguo Testamento. Su característica más interesante es la estructura circular, oriental y al final occidental. Respeto y contenido y estilo, se observan similitudes entre esta carta y el Evangelio de Juan. Juan, hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros seguidores de Jesús y forma parte del círculo íntimo de los hermanos de Jacobo, quien fue ejecutado por Herodes Agripa. Hechos 12. Juan quiere que sus lectores se llenen de gozo para que no pequen y sepan que tienen vida eterna. Combate un creciente gnosticismo popular que negaba la encarnación y sostenía que la materia es mala. Y había pasado algún tiempo desde que los lectores habían convertido, y haciendo frente al antagonismo, Juan les advierte del peligro de la complacencia sobre la puerta, del caos que provocaban los falsos maestros.
Bosquejo de Primera de Juan, Introducción y Recuerdo de la Palabra, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La confianza de la fe a través de las pruebas del compañerismo, capítulo 1:5 del 2 al 17. La confianza de la fe a través del conflicto entre la creencia y la práctica, del 2:18 al 4:6. La confianza de la fe a través del amor, del 4:7 al 5:5. La confianza de la fe a través del testimonio del Espíritu, del 5 al 6 al 12. Comentarios finales del 5:13 al 21. Las siguientes epístolas generales, que se agrupan por su brevedad, por el carácter y clara indicación de los recipientes, están incluidas en la última porción del Nuevo Testamento por asociación tradicional. Segunda de Juan está dirigida a la señora elegida, tercera de Juan a Gayo, pero estas personas nada se sabe excepto que hay en cada epístola. Juan simplemente se dirige a ellos llamándolos. Segunda de Juan. Esta es una breve carta personal del anciano a la señora elegida. El tema es una verdad. ¿Podría Juan aclararlo más? Le dice a la señora que le ame, la conozca, que camine en ella, porque Jesús está con nosotros y en ella, porque por muchos, incluyendo a los maestros que han sido por el mundo, no conocen y aman o viven la verdad. Eres un anciano, el apóstol Juan. Así lo sostiene la traducción. En el siglo II aparece citas de esta carta y atribuyen a Juan, quienes también escribió los 4 evangelios, Juan y Primera de Juan. No sabemos si la señora elegida y sus hijos son la referencia personal a una iglesia local. Tampoco sabemos cuándo la escribió, ya que solo hay referencias históricas o personales conocidas. Tercera de Juan. Esta epístola, escrita el anciano a un tal Gayo, amigo del autor, es una simple carta de agradecimiento junto a la oración por su salud. Gayo daría la bienvenida a la palabra y al aliento de vivir de verdad. Caminaba con la verdad y permanecer entregado a ella. Algunos de la iglesia, por ejemplo, Diótrefes, no seguirían ese patrón. Judas. Este breve epístola de Judas representa como siervo de Jesucristo, el hermano de Jacobo, lo que podría ser que él era el hermano de Jesús. El hecho es que Judas no mencione el vínculo familiar con Jesús, favorece la autoridad a la carta y nos recuerda que Judas no estaba entre los creyentes del comienzo del ministerio de Jesús, debido a las advertencias que dirige a la iglesia y la condenación de los falsos maestros. Judas fue citada rápida y repetidamente. Se asemeja a Segunda de Pedro e incluye referencias a escritos apocalípticos no canónicos en la era del Nuevo Testamento. Judas manifiesta que solo los llevó a escribir y emplea el estilo curioso de terceros. Bosquejo de Judas. Introducción y saludos. Versículo 1, capítulo 2. Propósito. Advertencia de la apostasía, capítulo 3, verso 4. Destino de los que cayeron, versículos 5 al 7. Detalles sobre la apostasía, versículos 8 al 16. Llamado a la fidelidad, versículos 17 al 23. Doxología, 24 y 25. Apocalipsis. Apocalipsis es el único libro característicamente profético del Nuevo Testamento. Cuenta el resto de su historia. Su simbología desafía tanto a lectores casuales como a estudiantes serios, abriendo un espacio sobre el debate bien intencionado pero vigoroso en la iglesia. Hay varios puntos de vista del mundo venidero y cómo los creyentes llegaron allá. Hay un doble peligro en esto. Uno, ignorar el futuro de este libro por completo, o dos, preocuparse obsesivamente por los temas proféticos o con un punto de vista escatológico particular.
Los escritos apocalípticos eran muy conocidos. En el tiempo de los macabeos, aproximadamente en el año 165 a.C., hasta la era del Nuevo Testamento, estas obras pretendrían revelar lo que acontecía anteriormente, circulaban por lo regular utilizando el nombre según el personaje fallecido hacía mucho tiempo, como Moisés o Enoch. Algunos aseguraban el porvenir de la pluma de Pedro. Apocalipsis es una revelación de Jesucristo y fue escrito por un personaje contemporáneo bien conocido por la iglesia de aquellos días. La evidencia interna, en particular su autoidentificación, favorece claramente a la autoría de Juan. A pesar del estilo apocalíptico judío, la tradición menciona que su autor estaba muy relacionado con las iglesias que mencionaban en los capítulos 2 y 3, de manera que la oportunidad de descubrir cualquier falsificación era grande. Apocalipsis se escribió durante el encarcelamiento de Juan, ocurrido según se cree en los días del emperador Domiciano, que murió en el año 96 después de Cristo. La iglesia primitiva reconoce a Juan como el autor de la citada expresamente desde finales del siglo II. La obra misma es una asombrosa combinación de estilos epistolares, proféticos y apocalípticos. Es semejante a Primera de Juan en el Evangelio de Juan, pero su contenido es enormemente diferente. Sus imágenes hacen el uso de un canon bíblico, aun cuando no hay citas directas, objetos, acciones e incluso colores. Describen imaginativamente un sistema mundial opuesto al Dios del universo. Este último libro del canon se cierra con la promesa del triunfo final de Dios. Bosquejo de Apocalipsis, Introducción y Visión, capítulo 1. Visión de Juan en el estado actual de las cosas, capítulos 2 y 5. Visión de Juan de las cosas venideras, capítulos 6 al 19. Fin de la historia terrenal, 20 al 22. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y, si el Señor Jesús lo permite, estaremos en una próxima clase. Que tengan una noche bendecida.